Bien, el último tema que vamos a trabajar dentro de lo que es la unidad de las cantidades químicas es el tema de el mol o la mol, como también se le puede llamar. El mol es una unidad de cantidad de sustancia. Como una docena, por ejemplo, son 12 objetos o una decena son 10 objetos. El mol tiene una equivalencia de 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. A eso equivale un mol. A este número también se le llama número de Avogadro, en honor al científico italiano que teorizó eh, el cálculo de un mol en átomos o moléculas. Entonces, un mol va a ser igual a esta notación científica. Se ve más difícil de lo que es. ¿Por qué? Porque, en pocas palabras, o si lo quieren ver de otra forma, la masa atómica de cualquier elemento químico expresado en gramos es igual a un mol. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, por ejemplo, un mol de sodio va a ser igual a su peso en gramos. Entonces, si vemos en la tabla periódica, el peso del sodio es 22.99 gramos. Quiere decir que un mol de sodio va a ser igual a 22.99 gramos. Y esto va a ser igual a 6.0 por 10 a la 23 átomos, o sea, el número de Avogadro. Si vemos, por ejemplo, el caso del oro, un mol de oro va a equivaler a su peso en gramos. El peso del oro en gramos son 197. Esto está en la tabla. Los de cada elemento aparecen en la tabla. Entonces, un mol de oro va a equivaler a su peso, 197 gramos, lo que es lo mismo, 6.22 por 10 a la 23 átomos. Si vemos el caso del níquel, el peso del níquel son 58.69 gramos. Quiere decir que un mol de níquel equivale a su peso, 58.69 gramos, que es lo mismo a esta cantidad de átomos. Y así lo podemos hacer con todos los elementos de la tabla. Por ejemplo, un mol de oxígeno va a ser igual a 16 gramos, que es su peso. Un mol de carbono va a ser igual a su peso y así nos vamos con todos. Entonces, un mol de los elementos lo vamos a encontrar a cuánto equivale en la tabla lo que es su peso expresado en gramos. Lo mismo ocurre entonces con las moléculas, ya con compuestos. La masa molecular de cualquier compuesto expresado en gramos es igual a un mol. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente yo para saber a cuánto equivale el peso del compuesto tengo que calcular su peso con la masa molecular, que ya vimos el tema. Entonces, por ejemplo, acá yo ya lo hice. Un mol de H2O, que es agua, un mol de este compuesto equivale a su peso. Si calculamos el peso vamos a ver que son 18 gramos. Entonces, un mol de agua va a ser igual a 18 gramos, que es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas en este caso. Lo mismo si vemos el O2. Un mol de O2 va a ser igual a 32 gramos. O sea, calculo el peso de O2 y expresado en gramos, eso va a ser igual a un mol. Entonces, un mol de O2 va a ser igual a 32 gramos. Y va a ser igual a esta cantidad en moléculas. Entonces, cuando tenemos compuestos, calculamos la masa del compuesto y el resultado va a ser igual a un mol de ese compuesto. Entonces, esa es la forma en cómo vamos a ver la equivalencia de mol, tanto en los elementos como en compuestos. Muy bien, entonces, ¿en qué van a consistir los ejercicios? Acá yo tengo tres ejercicios. Sabemos a cuánto equivale un mol de cada elemento o de cada compuesto tras hacer el procedimiento. Por ejemplo, en este caso tenemos oxígeno. Yo sé que un mol de oxígeno equivale a su peso, que son 16 gramos. Ese es a lo que equivale un mol de oxígeno. Sin embargo, los problemas o los ejercicios vienen dados de esta forma. En este caso la pregunta es ¿cuántos moles hay en 36 gramos de átomos de oxígeno? Entonces, en 36 gramos, me está pidiendo que averigüe 36 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles van a tener entonces? ¿Cómo lo voy a hacer? Muy bien. Para comenzar, coloco la cantidad en gramos que me está preguntando. En este caso son 36 gramos. Entonces coloco 36 gramos por, esto lo multiplico por un mol dividido a cuánto equivale el mol del elemento que me están preguntando. En este caso tengo oxígeno. Si voy a la tabla y veo el peso del oxígeno es 16 gramos. Entonces un mol de oxígeno va a ser igual a 16 gramos de oxígeno. Entonces lo que voy a hacer es, por medio de esta fórmula, calcular a cuántos moles equivalen 36 gramos. Entonces lo puedo hacer siguiendo la fórmula 36 por 1, que me va a dar lo mismo, directamente dividir 36 dividido 16. Eso me va a dar como resultado 2.2
25 y la respuesta lo concluyo con moles de oxígeno. Entonces, en 36 gramos de oxígeno hay 2.25 moles. Ese es mi resultado o lo que me están preguntando. El procedimiento para este segundo ejercicio pues es el mismo. Coloco, en este caso el elemento es fósforo, pero me están preguntando que cuántos moles hay en 100 gramos de fósforo. Entonces coloco 100 gramos por 1 mol dividido a cuánto equivale un mol de fósforo. Voy a la tabla periódica y veo cuál es su peso. En este caso el peso del fósforo es 31. Entonces un mol de fósforo equivale a 31 gramos de fósforo. Entonces divido 100 dentro de 31 y el resultado es 3.23 moles de fósforo. Entonces en 100 gramos de fósforo hay 3.23 moles. Bien, acá tenemos dos ejercicios de elementos. Ahora, acá tengo uno de un compuesto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me está preguntando cuántos moles hay en 40 gramos de este compuesto. No sé el peso de este compuesto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar el peso de todo este compuesto con el procedimiento que ya trabajamos. Entonces, para comenzar, determino el peso. Coloco los elementos hierro, azufre y oxígeno. Coloco cuántos átomos hay de cada uno. En este caso el hierro tiene 2. Entonces 2 por... Acá cuando hay paréntesis tengo que hacer lo siguiente. Este número que está afuera me afecta a los números que están dentro del paréntesis. Entonces acá tiene 1, pero tengo un 3. Entonces lo multiplico por esta cantidad. Entonces 1 por 3, 3. Lo mismo con el caso del oxígeno. Tengo 4 y afuera 3. Entonces 4 por 3 tengo 12. Entonces ahora lo multiplico por el peso de cada elemento. En este caso el peso del hierro ya aproximado es 56. El peso del azufre es 32. Y el peso del oxígeno que es 16. Entonces 2 por 56 me va a dar 112. 3 por 32 me da 96. Y 12 por 16 que me va a dar 192. Hago la sumatoria ya para determinar el peso total de esta fórmula. Entonces 112 más 96 más 192 me da exactamente 400 unidades de masa atómica o gramos, que es lo que necesito para esta fórmula. Entonces ya tengo el peso, 400 gramos. Hago lo mismo, el mismo procedimiento que hice en los anteriores. Me está preguntando en este caso 40 gramos. 40 gramos por 1 mol de todo este elemento, de todo este compuesto, perdón, equivale entonces a 400 gramos. Ya determiné el peso, entonces ya sé que un mol de este compuesto equivale a 400 gramos. Ahora divido entonces 40 dentro de 400, me va a dar 0.10 moles de... y coloco el compuesto. Entonces, en 40 gramos de este compuesto van a haber 0.10 moles. Entonces ese es el procedimiento. Cuando tengo los elementos, pues directamente lo divido, porque yo tengo los pesos en la tabla periódica. Y cuando tengo un compuesto, en primer lugar tengo que calcular su peso. Y ya a partir de ahí aplico la misma fórmula para determinar la cantidad en moles que van a haber de determinado compuesto según me estén preguntando.